Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso día. Damos gracias a Dios porque Él nos permite podernos reunir a hacer oración escritural. Hoy vamos a extraer nuestra oración de la primera carta que el apóstol Pablo le dirige a los tesalonicenses en el capítulo 5, del verso 12 al verso 14. Y para ello, Lady Cifuentes va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Lady. Amén, mi pastor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El 14 también, mi Ladyta, por favor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso, muy bien. Muchas gracias, Ladyta, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado a esta plataforma de oración escritural. Es un placer cada día hacerles una entrega de parte del Señor con respecto a la palabra. Poder llegar a ustedes con una palabra refrescante para que sus vidas sigan siendo reavivadas en Dios, sigan siendo fortalecidas. Nada mejor que uno alimentarse cada día de la palabra del Señor. Y también nada mejor que orar la misma palabra, porque cuando uno ora la palabra no le permite a la mente distraerse ni estar pensando en cosas que no convienen. Otra razón más de orar la palabra es que nos ayuda a orar el propósito de Dios y beneficios adicionales, como nosotros involucrarnos entre los personajes de la Biblia y encontrar nuestra relación con ellos y podernos dar cuenta que las cosas no se viven como nuevas, sino que son repetitivas, pero nosotros estamos prácticamente viviendo situaciones que ellos ya vivieron y que así como ellos lograron salir de sus encrucijadas, de sus aprietos, de sus situaciones que estaban en contra, si hacemos lo mismo que hicieron ellos, vamos a poder lograr los mismos resultados de bendición, de victoria, de esperanza, de fe. Por eso hoy esta palabra que se ha leído tiene una finalidad y es ver cómo la iglesia necesita ser fortalecida constantemente. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros componemos la iglesia del Señor. Y la iglesia es universal. La iglesia tiene una sola doctrina. La iglesia tiene un solo guía, que es el Espíritu Santo. Y la iglesia fue dotada de, de unas facultades, de unas virtudes, de unos dones, de talentos, de unos ministerios. O sea, a la iglesia no le falta nada en absoluto, pero debe ser amonestada, debe ser exhortada con amor para la buena edificación, para el buen curso, como una casa, como una familia, que hay un esposo, una esposa, que hay unos hijos, empiezan a anexarse los yernos, las nueras, los nietos, y así sucesivamente. Y siempre, en algún momento, hay que llamar al orden, porque hay cosas que se quieren salir del curso, hay cosas que quieren desafiar autoridades. Entonces es necesario hacer que los unos y los otros sean llevados a una santa paz, a una armonía, como dice la palabra del Señor en el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad, es lo que Dios siempre ha querido. Él nos busca para lo mejor. Vamos a leer de estos versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 2. El título dice: Pablo exhorta a los hermanos. Ahí está la palabra exhortar.
La palabra exhortar es corregir, pero es corregir con amor. Es de esos regaños que no se sienten, sino que la persona los toma de la mejor manera y dice, me están ayudando a corregir mi vida. Por eso, la famosa frase que dice que no todas las veces el palo está para hacer cucharas, ¿cierto? No todas las veces el tiempo es el propicio, pero sin embargo, los que tenemos esta gran labor debemos corregir las deficiencias, sabiendo que es de la única manera que se puede seguir adelante. Hay personas que de pronto prefieren huir a las situaciones en lugar de enfrentarlas. Y cuando uno se la pasa huyendo a las situaciones, pues uno no crece. Uno no crece, ¿por qué? Porque siempre está huyendo. No está enfrentando las situaciones y venciéndolas. Acordémonos que Dios nos creó más grande que nuestros problemas, que Dios nos creó para solucionar problemas. Qué bueno es estar en un lugar donde no haya problemas, pero es que los problemas son parte de la vida. Los problemas son parte de una relación de matrimonio, de familia, de iglesia. Así de que, por favor, no trate de buscar un lugar perfecto porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, de seguro. Esta palabra tiene esa finalidad, enfocarlo y ubicarlo a usted. Se siente feliz donde está, se siente bien, siente que en medio a veces de las exhortaciones usted hace parte de esa familia. El problema es uno estar en el lugar donde uno se siente fastidiado en todo momento, donde uno siente que como que no es el lugar. Entonces Dios nos está aconsejando y nos va a aconsejar a través de esta palabra que procuremos estar en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto y con el Dios correcto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poder aprender de esta palabra. Tener la seguridad, la confianza y seguir avanzando. Aunque haya dificultades, uno dice, no hay problema, no hay problema el problema. ¿Sí? No hay problema, el problema que tengamos que enfrentar. Y si lo hacemos en comunidad, si lo hacemos entre todos, si nos dejamos ayudar, pues es mejor. Porque hay muchas personas hoy en día en la calle. Créame que la mayoría de personas, yo me atrevo a creer que más del 90% de las personas que hoy deambulan por las calles son personas resentidas, son personas desobedientes, son personas que nunca se sometieron a una autoridad. Ellos querían hacer su voluntad y mire dónde van, por querer hacer lo que ellos quieren, por no dejarse llevar, por no dejar que alguien los tome de la mano y les ayude en la vida. Entonces, por querer hacer su voluntad, mire, no eran tan fuertes, no eran tan valientes como aparentaban serlo. Déjenme hacer lo que yo quiero. Y mire, están viviendo en la calle, comiendo de la basura, exponiéndose a los peligros. En fin, no son muy valientes, al contrario, están allí porque son débiles, porque no lograron darse cuenta que la vida demanda fortaleza, la vida demanda sabiduría, la vida demanda obligaciones, servicio. Vamos a entrar en los detalles. Versículo 12 dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Si usted quiere colocarle un título a esta enseñanza, pues a manera de sugerencia puede ser 3 en 1. Así, algo sugestivo. Un título así como este, 3 en 1. Porque aquí vemos 3 funciones de una persona que ejerce liderazgo, que ejerce autoridad sobre una comunidad. 3 situaciones o 3 virtudes mejor, en donde ayudan a que los demás, si son obedientes a la palabra, les va a ir bien. Siempre ha sido así. A los obedientes les va bien, aunque en circunstancias las cosas no florecen, no salen como quisiéramos, pero no quiere decir que no estén bien.
Por eso el apóstol Pablo dice, lo primero, reconocer a los que trabajan entre vosotros, reconocerlos. O sea, si uno tiene identidad con esa persona, uno debe aprender a amar a las personas que trabajan a favor de uno. Y eso es lo que ve el apóstol Pablo, porque la oración es un trabajo. Alguien dijo que la oración es el trabajo del corazón. Es ponerle el corazón a lo que se hace. Y es orar con amor, orar para que le vaya bien a otras personas. Ese es un trabajo que hay que ser reconocido. No solamente pedir que se haga algo, sino que se vea como una labor espiritual. Porque la persona que ora por uno está moviendo todo su ser, está poniendo toda su atención, está tocando el corazón de Dios para que bendiga a esa persona o a esa familia, a esa comunidad, ese negocio, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo veía que los pastores de Tesalónica no eran tenidos en cuenta, eran más bien usados. Les estaban usando su unción, les estaban usando su sabiduría, pero no eran reconocidos. O sea, había una cierta familiaridad entre ellos. Y cuando se cae en familiaridad, se pierde el respeto, se pierde la autoridad, se pierde las diferencias. Entonces, el apóstol Pablo quería rescatar eso. Lo primero es que lo reconocieran en el trabajo que hacían. Lo segundo, los que los presiden. Presidir es enseñar. Presidir es compartirle de los dones, compartirle de la unción, porque presidir ya tiene que ver con un conocimiento y un acercamiento hacia la persona. Es ese abrazo que a veces se recibe, es esa palabra de instrucción, es ese a veces tranquilo, todo va a salir bien, este mal momento va a pasar. Los que los presiden es compartir de lo mucho que ha aprendido esa persona. Y en tercer lugar, a los que los amonestan. Y vuelvo y repito, la palabra exhortar quiere decir amonestar con amor, decir verdades con amor. Hay personas que se molestan, hay personas que no les gusta que les llamen la atención. Alguien dijo con mucha sabiduría, alaba en público, pero exhorta en privado. Y eso sí que nos demanda. Y es lo que debemos hacer siempre. Alabar a las personas en público, darles reconocimientos, pero las exhortaciones deben ser en privado, con amor, para que la persona se corrija, para que la persona cambie. No es atacar al infractor, es hacer ver la infracción, es hacer ver la infracción para que la persona se pueda corregir. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, porque esta es una de esas cartas que debían leerse en público. El apóstol se la escribía a los pastores, pero ellos a su vez debían leerlas en público a todos los congregantes. Y debían decirle eso, que era necesario que lo reconocieran por sus tres funciones. Primera, por el trabajo. Segunda, por la enseñanza. Y tercero, por la exhortación. De todo debía de ser. ¿Por qué? Porque lo que más quería el apóstol Pablo era que ese reconocimiento fuera valorado. No solo verle el grado, no solo verlo como una persona casi que intocable, inalcanzable, sino que ellos también pudieran darse cuenta que eran personas comunes y corrientes, que también tenían necesidades. Esa es la situación, que era que simplemente se valían del trabajo, se valían de la enseñanza, se valían de la exhortación, pero estas personas no recibían nada a cambio, nada. Y eso es más doloroso todavía. Por eso, en esta misma carta, perdón, en la carta de Hebreos, en el capítulo 3, el verso 17, dice que los pastores, cuando oren, lo hagan con amor, ¿sí?
no quejándose, no con tristeza, no con desilusión, no como que me toca, sino que sea una labor con amor, que sea de buena voluntad. Dice el versículo 13 de esta lectura, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, tened paz entre vosotros. Hacia allá estaba atinando el apóstol Pablo a resaltar esa labor. Amado, usted no puede amar a una persona con quien no siente empatía. Usted no puede amar a una persona con quien no se siente a gusto. Quizás usará el famoso me toca. Amado, hay libertad. Estamos en Cristo y en Cristo nacimos para ser libres. Pero usted tiene que definir el amor por sus líderes. Usted tiene que definirlo. Usted no puede estar como rueda suelta. ¿En dónde me ubico? ¿A quién le recibo una palabra? Porque hay conmigo muchos apóstoles, hay conmigo muchos profetas, hay conmigo muchos pastores, miles de opciones, pero una sola le conviene a usted, una sola. Es como los que tenemos esposa o esposo. Hay miles y millones de hombres y miles y millones de mujeres, pero uno solo nos conviene a nosotros o una sola nos conviene. No podemos compartir con el uno y con el otro, porque eso sería adulterio. Entonces, de igual manera, en el área espiritual, si usted no se define, no define su amor por ese líder, por esa persona que trabaja a su favor, que le enseña y que lo exhorta, entonces usted nunca le va a poder recibir una palabra. Nunca, jamás. Amado, no pierda el tiempo. Más bien, órele al Señor y dígale, Señor, ¿cuál es la persona a la que yo le debo recibir? O si no, usted no va a crecer espiritualmente. Usted no va a poder atenderle nunca ninguna exhortación. Entonces lo evita. Va a estar evitando constantemente a un líder, a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a alguien que lo direccione. Siempre va a ser así. Y es lo que el apóstol Pablo no quería, que la gente corriera ese riesgo, que andaran por ahí deambulando. 8 días en una iglesia, 15 días en otra, un mes en otra, y vuelve y repite el ciclo, y ahí se la pasa. La razón es bien sencilla, es porque no ha encontrado a quien amar. No ha encontrado a quien amar. Así le pasa al hombre que tiene muchas relaciones sexuales y sentimentales. Así le pasa a la mujer igual. Eso le pasaba a la mujer samaritana. Cuando el Señor Jesús le dice, ve y llama a tu marido. ¿Ella qué dijo? No tengo marido. Y Jesús le dice, eso has dicho con verdad. No tengo marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido. Eso le pasa a una persona cuando no encuentra un lugar y una persona a quien poder amar. Yo le invito a que hoy, no deje que, no siga perdiendo su tiempo. No siga chupando una unción que usted no está respetando, que usted no está amando, sino que más bien le ore al Señor. Hágalo en oración, hágalo en oración. Y usted se va a dar cuenta los resultados. Usted no se va a molestar, usted no se va a enojar, sino va a decir, es el lugar que Dios me asignó. Es el lugar que Dios me asignó. Por eso esta palabra tiene esa finalidad. Vuelvo y repito el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima. Si usted no estima a su pastor, amado, no se siga fatigando. No se obligue a eso, a estar en un lugar donde usted no siente que verdaderamente esa persona tiene un alto valor para usted. Si no es así, créame, de nada sirve. De nada sirve fingir un abrazo. Ahora entiende por qué a veces las personas terminan traicionando
a quien consideraron en algún momento su pastor, porque nunca lo tuvieron en alta estima. Y luego dice, en amor por causa de su obra. Y por eso el Señor, el apóstol Pablo, como que hace un alto, coloca un punto final y luego dice, tened paz entre vosotros, porque a eso nos llama el Señor, a tener paz. No sé a cuántos les esté llegando esta palabra. No sé cuántos se han movido porque quieren moverse. No sé cuántos verdaderamente están pagando un precio muy caro, y no solo ellos, su propia casa. Acordémonos de Judas. Judas nunca valoró al Señor Jesús, nunca. Él lo tuvo ahí al lado y estuvo al lado, pero terminó traicionando. Terminó dándole la estocada. ¿Por qué? Porque nunca lo valoró. En cambio, Pedro, aunque lo negó, lo tenía en mucha estima. Dice que lloró amargamente. Se da cuenta, ambos cometieron casi el mismo error, pero el uno se arrepintió y el otro fue y se ahorcó. Porque ese es el problema, que hay un suicidio espiritual. Cuando uno no tiene en alta estima a esa persona, cuando uno no le demuestra. Es que el problema es que nos han quitado mucho a ese ser humano que Dios pone. Como que todo el mundo dice, no, yo solo amo a Dios, yo solo amo a Dios. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero entonces, ¿qué de las personas que Dios coloca? No podemos nosotros hacer a un lado a las personas, porque entonces usted no necesitaría alguien quien lo casara, alguien quien lo bautizara, alguien que lo presentara al Señor. Usted no necesitaría alguien que lo exhortara. Usted no necesitaría de alguien que le enseñara. Nadie trabajaría a su favor. Entonces, que hoy usted pueda decir, Señor, estoy en el lugar correcto, estoy con la persona correcta, estoy haciendo lo correcto. Yo creo que esta palabra es para eso, para reflexionar y tomar decisiones. Tomar decisiones. Amado, no tenga temor, pero identifíquese con la persona y con el lugar. Identifíquese, identifíquese. Yo digo que afortunadamente, y lo decía yo hace como unos 5 años atrás, yo invitaba a muchos pastores a que usaran las redes sociales para enviar palabra de vida, que invadiéramos las redes sociales. Y a mí me alegra que eso se ha estado dando. Muchos pastores que tenían temor a salir en público y ya lo están haciendo, llenando las redes sociales, porque el enemigo, todo lo que tenga a su disposición lo va a usar. Y nosotros como iglesia debemos también hacer lo mismo. Y a mí me alegra que eso esté pasando. Pero también ha habido una problemática, que muchas personas no se congregan. No se congregan porque sienten que lo virtual reemplazó lo presencial, que ya no hay necesidad, que no hay necesidad de que alguien le ponga a uno las manos. Ya no hay necesidad que alguien le dé un abrazo. Entonces se vuelven autosuficientes o están reemplazando el culto presencial por el culto virtual. Y no solo eso, sino que escogen al predicador del momento. Y usted no puede ponerle el oído a todo mundo. No todo mundo puede ser su pastor, no todo mundo puede ser su profeta, no todo mundo puede ser su apóstol, no todo mundo. Lo que pasa es que hemos creado como esas figuras en donde uno dice, uy, qué bueno sería congregarse allá, pero no puede. Amado, usted debe trabajar con lo que tiene. Usted debe trabajar y amar lo que tiene, pero ser fiel. Mire que ese era el problema que pasaba allí en la iglesia de Tesalónica. Y no solo le envió una carta, le envió 2 cartas. Como el famoso desierto del Señor Jesús. Era para asegurar una verdad. Y termina esta carta prácticamente con muchas exhortaciones.
para que la iglesia cambiara y para que los pastores del momento, de igual manera nosotros ahora fuésemos respetados, que nosotros nos miraran con alta estima, con amor, en lugar de hablar como quien habla de cualquier persona. No, ¿por qué? Porque fueron puestos por el Señor. No lo escogimos nosotros, fue el Señor quien nos puso ahí. Entonces, el apóstol Pablo quería que volvieran nuevamente a ver a esos hombres de Dios como se deben ver, con respeto, siempre guardándoles la espalda, siempre cubriéndolos en oración, siempre defendiendo la causa y apoyándola. En el verso 14 hay un también, o sea, anexándole a lo que ya venía diciendo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, porque había personas que solamente se beneficiaban del trabajo, de la enseñanza y de la exhortación, pero se quedaban haciendo pereza. Entonces había que motivar a ciertas personas al trabajo. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Esa pereza que no deja mover, que no deja que la persona piense y actúe en otras cosas, sino se vuelven ociosos a tratar de vivir de la lástima, de vivir de la tristeza. ¿No sabía usted que mucha gente de la pobreza ha hecho grandes mercaderías? Sí, hay empresas de pobres. Entonces vemos nosotros cómo el apóstol Pablo quiere corregir de fondo, cosas de fondo. De forma estaba bien porque daban una apariencia muy bonita, pero de fondo estaban pasando estas cosas. Había ociosos, dice que alentéis a los de poco ánimo, a los de poco ánimo, porque una persona desanimada tiende a enfermarse más, tiende a preocuparse más, tiende a crear un problema porque empieza a hacer corrillos. Y cuando uno no está sano en la fe, cuando uno no está sano en el espíritu, uno habla desde el dolor, infecta a los demás, contagia a los demás de ese malestar que tiene. Es que no quiero, es que no, a mí no me tienen en cuenta y empiezan a hablar de esa manera, con un desánimo y desanimando a los demás. Entonces, ¿a qué invita el apóstol Pablo? A que se exhorte a los ociosos y a los de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles. Tres categorías de personas: ociosos, desanimados y débiles. Y nos manda el apóstol Pablo a nosotros ahora a levantarle las manos, a que no se caigan. Acordémonos de Moisés. Dice que cuando las manos se les debilitaban, entonces Aarón y Hur le levantaban los brazos, lo sentaron en una roca y le levantaban los brazos, porque cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel prevalecía contra los de Amalek. Eso es lo que necesitamos, levantar los brazos caídos, ayudar al que está pasando un mal momento. Entonces es una iglesia integral, es una iglesia en donde vale la pena contribuir, ayudar, ser parte de la solución y no del problema. Porque en todo lugar vamos a encontrar estas tres clases de personas: ociosos, desanimados y débiles. En todo lugar, para ver quién está fuerte al lado del otro, para ayudarlo, para levantarlo, en lugar de aplastarlo, de dejarlo ahí derribado. No, sino ayudarlo. Y por último dice que seáis pacientes para con todos. Por eso en estos dos versículos o tres que hemos leído el día de hoy, y en base a ellos, con base en ellos vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser pacientes. Amado,
Anote esta frase, por favor, usted que está tomando apuntes ahí. Anótela. La frase dice así: debo aprender a convivir con la diferencia. Debo aprender a convivir con la diferencia. Debo aprender a convivir con la diferencia. Nosotros nos parecemos, pero no somos iguales. Todos fallamos de una o de otra manera. Todos pecamos de una o de otra manera. Y debemos aprender a convivir unos con otros. No se moleste por cualquier cosa que vea. No se moleste, no salga corriendo, sino quédese y aguante. Aguante el vendaval. Aguántelo. Y se va a dar cuenta que esa persona que tal vez usted criticó por alguna situación, lo que pasa es que usted no se ha dado la oportunidad de conocerlo mejor. Usted no se ha dado la oportunidad de hablar con esa persona. Entonces usted la juzga por la apariencia, la juzga por el momento. Pero ¿qué tal sea usted también? ¿Qué tal si a usted también lo hubieran cuestionado? ¿En dónde estaría usted? Alguien le tuvo que haber tenido paciencia. Alguien tuvo que haberle dado un abrazo en su momento más débil, sin decirle una sola palabra, sin decirle absolutamente nada. Con un abrazo le restauró su vida, le hizo sentir que no estaba solo, le hizo sentir que su problema iba a pasar pronto. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro y con humildad va a decirle al Dios de los cielos: Señor, en primer lugar, debo aprender a reconocer quién es mi autoridad espiritual, quién es mi autoridad. Y sobra decirlo, para todo lo entendemos. Nuestra principal autoridad es Dios. Pero el Señor Jesús instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, para que las personas que están a su cargo no sean niños espiritualmente hablando y no sean débiles, y que cualquier viento de doctrina los lleve a otro lugar y pierdan sus almas, que son muy benditas, muy santas, muy puras, que son almas que vale la pena salvar. Amado, es que es un complemento, es un todo que debemos nosotros estar en un lugar donde se nos ayude a cuidar el alma, donde se nos ayude a progresar, a prosperar, donde se nos ayude a vivir en familia, donde se nos ayude a rescatar y a obligarnos también a cumplir con los deberes de sociedad. Es necesario estar ahí, reconocer. En primer lugar, reconozca internamente, dígase para dentro de sí: ¿quién es mi pastor? ¿Quién es mi pastor acá en la tierra? ¿Quién es mi pastor? Porque hay personas que todavía no se definen, todavía no lo tienen claro. Cualquiera puede ser su pastor, no. Usted no puede tener muchos padres espirituales, solo uno, dijo el apóstol Pablo, dijo: pueden tener muchos años, pero un solo padre, una sola persona que les dé ADN, una sola persona que les impronte vida, que les impronte propósito, que ayude a sacar lo mejor de ustedes. Reconocerlos. Dígale al Señor: Señor, hoy me voy a definir. Hoy me voy a definir. Y no hay problema. No hay problema. Pero acostúmbrese a estar en el lugar donde usted ve autoridad. Si usted no ve autoridad, mire, usted está en el lugar equivocado. Si no logra estimar, si no logra valorar el trabajo, si no logra valorar la enseñanza, si no logra aceptar la amonestación, la exhortación, usted está fingiendo. Usted está fingiendo y así usted no va a lograr nada. Por eso hoy, no deje que pase el día de hoy. Defina, sígale: Señor,
Si voy a estar aquí, voy a empezar a ver autoridad, y voy a empezar a obedecer. Voy a empezar a hacer lo que se me manda, porque así es de la única manera que voy a poder crecer, A veces uno llama a personas que no van a la iglesia. Amado, no lo he visto en la iglesia. No, pastor, este domingo sí voy. No, con toda seguridad. Y ahí es porque no tienen en alta estima a esa persona. Es por esa razón. Es por esa razón. Es por esa sencilla razón. Porque para usted nunca ha tenido un pastor. Es una persona a quien usted le recibe una palabra de momento, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Es como estas canciones que se componen hoy en día, tan secas, tan sin fundamento, donde cuando dicen allá la otra donde solo tiene placer, pero ningún compromiso, solo tiene placer. Entonces es como una prostitución espiritual, solo buscando un placer, pero ningún compromiso. Y nosotros necesitamos personas de compromiso. Necesitamos ser personas comprometidas en este reino de poder. Por eso órele al Señor, dígale: Dios, hoy me voy a definir. Hoy me voy a definir. ¿Se da cuenta que no es nada nuevo? No es nada nuevo. Lo que estamos leyendo en la palabra lo vivieron ellos hace siglos, hace años. Pero nosotros lo estamos viviendo ahora. Por eso somos la única iglesia de un solo libro. La única doctrina de un solo libro, porque tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor y un solo Salvador, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios de todos. Por esa razón usted necesita hoy decir: voy a seguir como vengo o como voy a seguir así o voy a cambiar. Voy a empezar a tener en alta estima a los que los amonestan, a los que enseñan, por causa de su obra. Dígale al Dios de los cielos: Señor, hoy es mi día. Hoy es el día para tomar decisiones. Si quiero crecer o quiero seguir simplemente llevando mi vida a mi propia condición. Acordémonos de Amalek. Acordémonos, perdón, a ver, les corrijo aquí la idea. Acordémonos de este hombre que llevó a su esposa, ¿sí? La llevó de la mano. Elimelech, el esposo de Noemí. Y se llevó a sus hijos porque empezó a aparecer el hambre en Belén. Y él se llevó a su esposa y él se llevó a sus hijos. Nunca le pidió un direccionamiento a Dios. Simplemente salió y fue y acampó. Fue y hizo su morada en los campos de Moab. Fue a habitar en terreno enemigo. Y el primero que murió estando en ese lugar fue él, Elimelech. Y después murieron sus dos hijos, ¿sí? Malón y Kelión. Unos muchachos que habían contraído matrimonio con dos jóvenes moabitas. Estos muchachos, mire, también murieron. Hay movimientos que se hacen y son para muerte, como le pasó a Elimelech y su esposa, que tenía un nombre bonito, que se llamaba Noemí, ¿sí? Una bendecida del Señor. Y se puso un nombre triste y se empezó a llamar Mara o amargura. Eso quería que le llamaran a ella. Ella misma se cambió el nombre y dijo: no me digan más Noemí, no me digan más la bendecida del Señor, díganme la amargada. Qué triste que a veces malas decisiones terminen afectando la familia, terminen afectando el hogar. Todo por no tener el temple, todo por no tener el coraje, todo por no tener la valentía de amar a esas personas que Dios ha puesto ahí.
para que nos ayuden a dirigir nuestra vida. Que nos ayuden. Al contrario, a veces se prestan para hablar mal de ellos. A veces se prestan en los comedores, en los restaurantes a hablar mal. Qué tristeza, amados. Y si nosotros no cambiamos, si nosotros no empezamos a ver esas figuras, pues nos vamos a fastidiar el resto de la vida. Pero hoy su oración debe ser para un cambio radical. Dígale, Señor, voy a empezar a amar, voy a empezar a adoptarlo, porque así como el padre adopta al hijo, el hijo también adopta al padre. Esto es un intercambio, esto es de doble vía, que usted adopta al padre, pero el padre también lo adopta a usted. Dice el Señor que tengáis mucha estima por amor de su obra y tened paz entre vosotros, tened paz unos con otros. Que uno como pastor sienta también el afecto, el amor por la obediencia. Siempre queremos llevarlos a más, siempre va a ser esa la consigna de llevarlos a más, de verlos crecer en el Señor, de verlos que logran sus objetivos, sus propósitos. Y en lo que se les dificulte, ahí estamos para ayudar. Vamos, levante sus manos, por favor. Levante sus manos, levántelas. Levántelas con entusiasmo, con fuerza, diciéndole, Señor, voy a empezar, mi Dios, voy a empezar, Señor amado. ¿Cómo se aprende a amar? Amando, no hay otra forma. ¿Cómo se aprende a obedecer? Negándose uno a sí mismo, diciendo, Señor, estoy recibiendo instrucciones coordenadas. A veces hay cosas que no nos gustan, pero son buenas, hacen bien. Eso es exhortación. Cuando a uno le dicen, no, pero es que ¿cómo voy a amar a mi esposo si mírelo como es? Mire, pero es su esposo, usted lo escogió, es el padre de sus hijos. Pero ¿cómo voy a amar a mi esposa si mire esto y aquello? Amado, llega un momento en donde uno no ve virtudes sino defectos. Es por esa razón, porque solo se están viendo los defectos. Vuelva y véale las virtudes a ese esposo, vuelva y véale las virtudes a esa esposa y se va a dar cuenta que todo cambia. Es cuestión de visión. Es cuestión de que está usted mirando para otro lado. Vuelva a amar a ese esposo, vuelva a amar a esa esposa, vuelva a amar a los hijos, vuelva nuevamente en amistad con Dios. Y verás la mano de Dios, verás la gloria de Dios, verás. Y ya no te mortificarás diciendo, uy, pero mire cómo habla, pero mire lo que dice y aquello siempre. Hay personas que se molestan, pero ¿qué dice el Señor? Que entre nosotros le despertemos a los ociosos, no los dejemos dormir más, no los dejemos dormir más. Hay varios ejemplos con respecto a los ociosos. Hay varios ejemplos y yo quiero compartirle varios de ellos. Cuando una persona hace pereza, cuando una persona duerme espiritualmente o duerme físicamente. ¿Qué pasa cuando una persona está así, en esa actitud de dormilón? ¿Qué pasa? Hay varios ejemplos que yo quisiera compartírselos en este momento, ¿sí? Y uno de ellos es que nosotros podamos darnos cuenta, ¿sí? Los ociosos, ¿m? Personas que están fuera de orden, personas que no son capaces de dar un paso hacia adelante, ¿sí? Los de poco ánimo son personas con un carácter débil. Los débiles son personas que necesitan ser sostenidos o apoyados. Necesitamos nosotros empezar a hacer avanzar a las personas, hacerlos avanzar. Porque hay quienes duermen. Y hay quienes duermen y no dejan que otros avancen. Hay quienes duermen y no permiten que otros se levanten porque contagian a los demás con esa pereza. Los contagian. Y lo que más necesitamos nosotros es que las personas se levanten y dejen que otros avancen. Dejen que otros avancen. Por eso en esta hora, dígale al Dios de los cielos, Señor, yo no voy a ser el problema.
Yo voy a hacer la solución. Hoy me levanto. Señor, dame amor por mi casa. Dame amor por la obra tuya. Dame amor por las personas que me levantan los brazos. Dame amor por las personas que me corrigen, que me exhortan con amor. Dame amor, Señor mío, porque están procurando mi bien. Dígale al Dios de los cielos, Señor, en sus palabras. Vamos, dígaselo en sus palabras. Dígale, Señor, voy a empezar a ser fiel con la casa que me cuida, con la casa que se preocupa todos los días por mí. Vamos, no vamos a ser como los ingratos. No vamos a ser como los hijos que salen de la casa y menosprecian al papá, a la mamá, menosprecian lo que tuvieron. Vamos, dígale al Dios de los cielos, Señor, yo me voy a quedar, pero me voy a quedar con un propósito. Me voy a quedar para hacer crecer la obra. No voy a hacer carga de la obra. Hoy lo entiendo, Señor. No voy a hacer carga de la obra. Cuando usted no presenta su ofrenda al Señor, usted estanca la obra. Cuando usted retiene su diezmo, usted estanca la obra del Señor. Porque con todo ello se mueve la obra del Señor, se mueve. Ahora que vamos a adquirir más compromisos, es necesario que usted se involucre, que usted haga parte. No es algo opcional. Hay cosas que son obligatorias, como quien paga una cuota en un banco, como quien paga un arriendo, como quien paga un servicio. Hay cosas que son fijas, hay gastos que son fijos, son inversiones que uno hace para el bienestar de la casa, de la familia. Así pasa con la iglesia. Hay gastos fijos que usted no puede improvisar y no puede decir este mes sí y este mes no. No, no es como el que desgaja pétalos para él decir al pinochazo, me quiere, no me quiere. No, hay cosas que usted no puede obviar. Así pasa con la obra del Señor. Yo les invito a la fidelidad en esta casa. Yo les invito a la fidelidad. Si usted está aquí, esté de lleno, esté de lleno, esté de lleno, esté de lleno, esté de lleno. En el nombre de Jesús les invito a eso. Bendigo sus vidas. Bendigo con toda bendición y les deseo siempre lo mejor. Siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a invitar hoy a Lady Cifuentes para que por favor prenda su micrófono, nos salude. Ya fue la niña que comenzó haciendo la lectura el día de hoy y me gustaría que ella también culminara con una palabra que sé que ella como mujer de Dios tiene en su boca. Bien pueda, Leidita. No, mi pastor, bendiciones para todos. Gracias por la palabra. Qué bonito es cuando, es que eso es exhortar, lo que mi pastor acaba de hacer. Exhortar no es regañar, no es bajar los ánimos, sino es llamar al orden. Y si nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que no están en orden, pues es momento de ponerlas en orden. Yo siempre le digo a mi pastor Bello y no es como porque los demás lo escuchen o por un acto de lambonería, sino que cuando uno se identifica con algo, uno tiene las cosas claras. Cuando uno sabe quién es el pastor de uno, uno la tiene clara, uno no da problemas, uno trata de dar la solución, uno no trata de causar el problema. Yo pienso que es el momento en que como miembros de la iglesia, porque ahora que soy mamá, yo entiendo tantas cosas, entiendo tantas cosas que cuando Jero tiene alguna dificultad, bueno, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la solución? No nos podemos quedar en las dificultades, sino lo que decía mi pastor ahorita, poner la mano en la brecha, este es el momento que yo sé que el compromiso que se va a adquirir y la responsabilidad que como hijos debemos tener, porque muchas veces, pastor, nos llaman mi pastor y nos identifican con un pastor es porque no tienen el nivel de compromiso, porque no se quieren comprometer, porque no quieren. Y yo pienso que es el momento, qué bonito cuando Dios nos exhorta así lindo, cuando uno lo siente es como un consejo y no como un regaño. Gracias, mi pastor, yo sé que eso es su merced, pues mi pastor Bello siempre lo diré, en estos días me daba mucha risa porque el pastor, y para mí eso es como, ay no, no me diga Lady, me a regañar, porque mi pastor no es así, mi pastor siempre tiene esa palabra de consuelo, esa palabra de amor, y a los que están escuchando, aprovechemos que estamos en una buena casa,
aprovechemos que tenemos una buena fuente, tratemos de explotarlo. Y lo que el pastor ahorita decía en cuanto a la prostitución espiritual, me parece terrible porque algo que yo también muchas veces he visto, pastor, es la pornografía espiritual, y es cuando yo placer con lo que pasa en la iglesia, pero no me quiero involucrar, y pienso que eso tampoco está bien. Pienso que eso tampoco está bien. Es momento de que explotemos al pastor, pero también demos, porque eso, si no nos convertimos en lo que tanto le estamos peleando al gobierno, y es en Franklin, es que exploto la tierra, pero yo que estoy aportando. Gracias, pastor. Muy Creo bien. que fue muy clara la palabra del día de hoy. Qué bonito cuando Dios nos habla con amor, pero más bonito es si lo entendemos, porque si no, de nada sirven que nos estén hablando con amor. Hey, guajerito, Juan, si yo uno como mamá se cansa. Gracias, mi pastor bello. Bueno, mi Leidita, gracias también por su saludo, muy amable, por esos consejos también que adicionalmente a esta palabra llegan, muy oportunos. Amados, los quiero mucho, les bendigo sus vidas. No olvidemos, esta noche tenemos nuestra capacitación para líderes, personas que trabajan con redes de alcance, anfitriones y también quienes van como Timoteos acompañando para aprender a hacer la labor. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Felicidades.